La Otra Campana, un programa de opinión a la búsqueda de la verdad. Amodio Pérez en Radio Nacional, 11:30 AM. La Otra Campana. Y éramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. Bueno, buenos días, mientras esperamos la llegada de Neri Pinato, voy a referirme unos minutos a una nota que ha publicado en el día de ayer el diario La Diaria, y que no ha sido, digamos que, replicada por otros medios, salvo por Radio Sarandí hoy por la mañana, en el programa informativo de 7 a 9. Tiene que ver la noticia con la preocupación, dice el titular, preocupación de la Federación Latinoamericana de Fiscales por declaraciones desde el sistema político contra fiscales. Se refiere al Uruguay. Y nos dicen que analizan pedir una reunión con autoridades del gobierno para tratar de este tema. Dice la noticia que la Federación Latinoamericana de Fiscales expresó su profunda preocupación por acusaciones que están recibiendo los fiscales en varios países de América Latina y señaló que en el caso de Uruguay varios fiscales se vieron mencionados tanto en el ámbito parlamentario como en artículos mediáticos por autoridades políticas, adjudicándoles intenciones parciales y hasta delictivas, fundándose en datos que no fueron sometidos a un previo y lógico tamiz de verosimilitud. Dice la noticia que para la Federación existe una aparente intención de contaminar la investigación en casos de violaciones a los derechos humanos en Uruguay, y exhortó a los organismos estatales y a la comunidad a mantener una prudencia especial y esperar que los temas se diriman en la justicia. Dice la noticia que lo contrario significaría poner en riesgo los principios republicanos de la nación uruguaya, ya que estas presiones tratan de afectar directamente la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal. Muy bien. O sea que existe una aparente intención de contaminar la investigación, pero mostramos nuestra preocupación por la aparente intención de contaminar. ¿A qué le llaman contaminar? No lo dicen. Esto tiene una clara intencionalidad política y va dirigida, como bien lo dijo en Radio Sarandí Gabriel Pereira, va dirigida contra las intervenciones de Cabildo Abierto y sobre todo de Manini Ríos en los últimos casos de los procesamientos por militares que actuaron de manera fuera de la ley en los años, en el pasado reciente, y que no fueron juzgados en tiempo y forma y que han sido procesados a posterioridad cuando esos delitos de haberse producido ya estaban absolutamente prescriptos e incluso violando la imprescriptibilidad de los delitos. O sea,
No solo eso, sino que además no se cumple con no se puede aplicar con retroactividad las penas, y eso sí que viola los principios republicanos de la nación uruguaya, punto sobre el cual la Asociación Interamericana no dice una sola palabra. Bueno, como nosotros con Neri íbamos a hablar de periodismo, periodismo y periodistas, esta es una noticia que me llama la atención que solo la haya publicado La Diaria y los demás medios han hecho mutis por el foro. Solo Radio Sarandí, que además intervenciones políticas de Cabildo Abierto y de Manini Ríos, con el cual yo no estoy tomando posición, solo como me refiero a periodismo y periodistas, como cada cual bate el parche según le convenga. Bueno, tenemos ya aquí a Neri Pinato. Buenos días, Neri. ¿Cómo andás, Héctor Amodio? Yo bien, ¿y vos? Bien, muy contento de estar aquí en esta casa donde empecé mis andanzas periodísticas, por llamarlo de alguna manera. Ahora que estaba mirando el logo ahí de José Germán Araujo, mi primer vínculo con la 30, cuando se llamaba la radio. Uh-huh. El nombre original era Radio Nacional, creo que en la época de la dictadura le sacaron el Nacional y quedó CX30 la radio. Germán tenía un espacio que se llamaba Diario 30, que creo que era más o menos a esta hora del tuyo, así a las 11 y 5, y era muy escuchado. Y entre esos escuchas estaba yo, que era muy joven, recién venido a estudiar a Montevideo. Y además él llevaba, digamos, lo que el análisis que hacía acá en la 30 lo llevaba a los barrios, hacía a doble micrófono, encuentro con la gente, una cosa totalmente novedosa. Uh-huh. Y una multitud iba a verlo, y así hice un vínculo con él, y recuerdo que me invitó, no sé si me vio madera para esto el periodismo, y me invitó a integrarme acá a la 30, y bueno, en ese proceso él, lamentablemente un tumor muy rápido de cabeza, de cerebro, lo llevó a la tumba, y la radio cambió de administración, que era administrada históricamente por el Partido Comunista en ese entonces, en la salida de la dictadura, estamos hablando de, bueno, ya en los 90 y algo, y lo compró un capitalista argentino, Spadone, de apellido, que era socio de Menem. Fíjate vos el dinero que debería tener este hombre. A mí siempre me llamó la atención de por qué vino a comprar CX30 acá en Uruguay, y trajo una pareja que era de su confianza, argentinos, muy buena gente, el doctor Juan Carlos Vila, vaya a saber si aún viven, y su esposa Raquel, y ahí formaron un equipo entre gente que ya estaba, Pérez Berrueta, el gran Cotelo, que tenía un programa informativo que empezaba muy temprano en la mañana, que leía todos los diarios, que era espectacular, Julio Ríos, que había vuelto en Uruguay y hacía un programa de deportes, y después varios periodistas más, y nosotros teníamos un programa en la mañana, los sábados mañana, que se llamaba Tiempos Modernos, en honor a aquella gloriosa película de Charles Chaplin, y otro en la tarde, sí, que iba de lunes a viernes, que se llamaba La Tarde Menos Pensada, como aquel que teníamos en Carro, que vos integrabas. Sí, la verdad. Y la verdad que fue un momento muy lindo que tuvimos acá en la 30, y después, bueno, invertimos en televisión cuando empezó todo el auge de BTV, y después, bueno, como sabés, en Carve, en Fénix y en Oriental, pero siempre le vamos a estar agradecidos a esta institución que nos abrió las puertas, que creyó en nosotros, y sé que ahora está comandada por un gran amigo, uno de los grandes de la administración periodística, creador, por ejemplo, de BTV y de otras grandes señales comunicacionales como es Edgardito Martirena, así que no solo estar contigo, sino que hay otras razones que me hacen muy feliz estar acá. Bueno, vos, yo no sé si vos te acordás, pero vos llamaste la primera vez cuando yo estaba en prisión domiciliaria en casa de mi hermana, y recuerdo que era por la noche, ya habíamos cenado, y vos me llamaste, y yo le dije a mi hermana, me llamó un tal Pinato que quiere hacerme una entrevista. Y mi hermana me dijo, no, por favor, con Pinato no. Y me dio una serie de razones que yo no estaba en condiciones de valorar en ese momento. Me imagino, sí. Porque bueno, vos sabés que yo había sido procesado mediante una parodia montada por la jueza Starico y la fiscal Llorente,
jaleada las dos por la orquestada campaña de prensa que se organizó desde el gobierno cuando yo llegué, desde el poder político. Entonces, no era justamente la derecha, digamos. No, pero participaron diarios de la derecha, incluso el propio País, participó. Que te había traído, extrañamente, ¿no? No, a mí me trajo la editorial del País. Ah, mirá. Que es una institución independiente del País. De la Plaza. Ediciones de la Plaza. Y estaba regentada en ese momento por Leandro Aguirre y Paladino, no me acuerdo ahora, Marcos Paladino, que fueron los que decidieron publicar el libro Palabras de Amodio. Entre los dos y Federico Leitch montaron mi viaje aquí y bueno, terminé procesado. Entonces terminamos conociéndonos después en casa de Marius. ¿Te acordás? Exacto, que apareciste una tarde allá con Sergio Lamana y Rubén Sánchez, y desde ahí, bueno, hemos empezado esta amistad, cierta... que no supo interrupciones, además, ¿no? Hasta ahora no. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Yo tengo que reconocer que me llamaste siempre a tus programas sabiendo cuáles son mis posiciones, nunca me pusiste ninguna traba ni ninguna cortapisa, al contrario, muchas veces yo consideré que era mejor no participar, pero vos me alentaste a que lo hiciera, y yo tengo que estarte agradecido no solo por eso, sino porque me ayudaste económicamente cuando lo necesité, situación que nunca me echaste en cara. Lo contrario de otros que me pidieron favores a los cuales yo no podía acceder y luego me retiraron su amistad porque yo, según ellos, escupí las manos que me habían dado de comer. Bueno, eso no importa. No, a mí me importa. El gesto, a mí me importa. Tiene que ver con tus valores. A mí me importa porque las cosas hay que reconocerlas y llamarlas por su nombre. Yo tengo un origen muy humilde, Amodio, como debe ser el tuyo. Vos y yo creo que somos dos productos clásicos del Uruguay vallista. Sí. Yo vengo del pueblo más lejano de Montevideo, Tomás Gómez Oro. Mis viejos eran de origen de colonizadores de la tierra italianos. Los míos también. Ahí si no nacías vallista y de Peñarol te desterraban, ¿no es así? Lo de vallista está bien. Y si hay algo hay 3 valores que mis viejos me impusieron y que yo los llevo marcado a fuego, y en cierta medida trato de impulsarlo a mis hijos, que son el de ser un buen hijo, el de ser un buen padre y el de ser un buen amigo. Y yo cuando le doy a alguien el mote de amigo, como te lo he dado a vos, para mí es como un hermano que me regaló la vida. Ayudar no es un favor, es una obligación que uno tiene. Y yo que pasé momentos muy duros en la vida, yo le contaba hoy en una charla a un amigo que a mí nadie me va a contar lo que es la pobreza, primero por el origen humilde, pero también lo que pasé en el año 2002, vos más allá que estabas en España habrás sabido la crisis que vivió el Uruguay. El 18 de septiembre del 2002 nació mi segunda hija, Oriana, ahora hace poquito cumplió 18 años, nació en el medio de la crisis. Yo no tenía plata ni para pagarle en taxi a la madre, para llevarla de vuelta a casa, que nació en Pereira Rosell, por supuesto. Había días que yo no tenía dinero para comer, y es verdad. Y todo lo que producía era para darle a mis 2 hijas. Ya tenía una hija llamada Luciana, que ya tenía 2 años, y Oriana, y sé lo que es sufrir. Entonces, y más con lo que te hicieron a vos, ¿no es así? No era que hubieses vuelto a tu patria, para vos en aquel entonces fue un país que te recibió como un extranjero y de la peor manera. Encima, mandado por gente que te odiaba y que te demostró claramente que si había algo que estaba lejos de este país era la democracia en aquel entonces. Yo creo que hoy también vivimos en un régimen, llamémosle democrático. Yo le llamo más bien partidocrático al régimen uruguayo. Pero bueno, lamentablemente la justicia sigue siendo una justicia en relación a los poderes políticos. Dios quiere que eso vaya cambiando. Vos lo sufriste en carne propia y bueno, no tenés nada que agradecerme. Yo te ayudé, como estoy seguro que si hubiese sido al revés vos lo hubieses hecho conmigo, porque son valores comunes que tenemos y por algo yo trato siempre, y le pido disculpas al amigo Martirena si está escuchando, el año que viene voy a invertir más tiempo todavía en Oriental y quiero tenerte de vuelta a Moyo Pérez conmigo, sin sacarlo de acá, por supuesto. Pero yo trato de juntar en mis inversiones comunicacionales a amigos ya que sea mejor todavía, ¿no? Bueno, ya está.
¿Vos tenés carnet de periodista? ¿Cartel? Carnet. No tengo, nunca lo saqué tampoco. ¿Título? Tampoco. Tampoco. Pero haces periodismo. Hago comunicación, empecé, bueno, como te decía, esa invitación. Yo ya había empezado a hacer comunicación en el interior. Yo iba a alguna ciudad del interior a dar clases de educación sexual para jóvenes, seguramente te sorprende. Es una de las carreras que yo hice, sexología, con el gran Andrés Flores Colombino, en el Instituto de Educación Sexual que él tenía. Y me formé justamente en educador y daba cursos muy lindos, iba muchos gurises. Y a invitación de algunos medios empezaba a dar charlas también y así me empezó a picar ese bichito. Estoy hablando de fines de los 80, comienzo de los 90. Y después esa experiencia acá en la 30. Y después, lamentablemente, como director de MPC, empecé a ser censurado sistemáticamente por los grandes medios, llámese los canales 4, 10 y 12, y los diarios El País y El Observador especialmente. Bueno, no La República, que 2x3 me... No. Pero entonces estás censurado por toda la prensa, porque... No, por toda la prensa no, bueno, por estos medios. Bueno, pero son los medios mayoritarios. Sí, al comienzo pensé que era una censura, especialmente cuando empecé a tomar una marca, digamos, de llegada nacional, que fue a partir del 2007, 2008, con el programa que teníamos en BTV, que era visto por un pueblo de gente, más de 300.000 personas nos veían. Pensé que era una cuestión política, porque yo era muy crítico de la gestión del Frente, especialmente toda la joda que había en los tres gobiernos del Frente, mucha joda, por no decir otra cosa. Pensé que se me censuraba por eso. Bueno, está. Como me decía un amigo común, Gustavo Salle, si ¿qué querés, Neri? Con el palo que damos, es obvio que nos devuelvan. Está bien. De todas maneras, era un censurado. Después, con el paso del tiempo, y en los últimos tiempos, entendí que la razón, si bien políticamente existía, era más bien económica. Soy el único de los directores para llamarlo en un término popular, como conocen la gente de estas empresas encuestadoras, que no estoy en la rosca de la gran publicidad, tanto del Estado como a nivel privado. Y digo una rosca porque es una verdadera rosca. Ellos se autocontratan entre sí, los grandes medios, estas empresas encuestadoras, las agencias de publicidad, para mostrar cifras, que yo lo digo, y lo digo sin ningún tipo, y Dios quiera que me llamen a la justicia, o me llamen donde me llamen, para demostrar con estudios. No te van a llamar. No lo van a hacer, porque yo les demuestro con estudios que claro. Te digo la verdad, de que lo que ellos muestran, el famoso buró de radio, el buró de aquello, el buró de aquello, no tiene nada que ver con la realidad. Pero ¿qué pasa? Las agencias de publicidad que participan, muchas de esta rosca, llamémosla así, sí. Y especialmente también el Estado, que contrata esas mismas agencias, dicen, queremos ver quién es el programa más escuchado entre las 11 y las 12 de la mañana. La otra campana, Moyo Pérez, no, acá dice que no figura, es escuchado Juan de los Palotes de CX20. ¿Alguien puede creer en este país que aquí está su disco, ese programa más escuchado? ¿Vos conocés a alguien que escuche ese programa? Yo no conozco a nadie. Y hace 250 años que ese programa tomado como más escuchado, que se lleva la mayor rosca publicitaria, igual que todo lo que produzca Sarandí, o ahora todo el grupo Magnolio, como se llama, ¿no? Bueno, es siempre la misma rosca. Llegaron a mostrar cosas tan ridículas que al final tuvieron que modificar un poco, como que mi querido buen amigo, el relator de CX12, que es el relator más escuchado en la suma de todo el país, Máximo Goñi, era el quinto en el ranking deportivo en Uruguay. Hasta había un programa de básquetbol que lo superara. Llegaron a ese ridículo. Lo más llamativo es cómo las radios, que son víctimas de esto, porque obviamente le sacan la parte que les pertenece de la rosca publicitaria, se callan la boca. Pero se callan porque forman parte de la rosca. Pero al no recibir, ¿qué parte que forman? Son las víctimas de la rosca. No, forman parte. Yo si no estuvieran en la rosca no existirían. Ahí anda mi querido hermano Edgardito Martínez. Un día le pregunté a un abogado mío, Diego Durano, y vicepresidente de ANCAP, si se podía hacer algo de eso, y dice, no se puede hacer nada porque es todo privado. Y se podrá protestar, hablar públicamente, dice, pero hacer alguna acción jurídica contra esto, imposible. Vos recién hablabas del gran Cotelo. ¿A quién te referiste? A José Carlos Cotelo. José Carlos. O Luis Carlos Cotelo. No sé si sigue acá, Edgardo sabrá. Era un veterano, pero espectacular, un sistema que tenía propio de leer noticias, ser informativo, hablar con la gente, hablar al micrófono, comentar. Además tenía un genio muy especial, muy especial. Yo me había hecho muy amigo de él. Llegaba una hora antes de empezar mi programa los sábados para estar un rato con él y ver cómo le hacía el programa. Era un unipersonal, que era un show, no sé si. Si vive todavía don Luis Carlos, usaba siempre una boina al estilo vasco. Le mando un gran abrazo porque fue una de las grandes marcas de la 30, los 90 y el comienzo del 2000. Bueno, vos sabés bien, bueno, yo también, que
lo que no aparece en la prensa no existe. No existe. Entonces, el silencio es el arma preferida en estos momentos para incumplir con una de las funciones del periodismo, que es la de informar, dar las otras versiones sobre las noticias, la otra cara, la otra campana, que como se llama tu programa. Exactamente. Entonces, si vos ves que una noticia, si vos hablas de la rosca, y yo te digo que creo que las organizaciones, la mayoría de los grandes medios forman parte de esa rosca porque viven de la rosca, viven de la publicidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, y estoy consciente de eso. Hay una unión, una mancomunidad entre el poder político y económico, y el periodismo y los periodistas. Yo, como no soy periodista, no me tengo que morder la lengua en ese sentido, no tengo ninguna obligación, nada más que la moral de tratar con afecto, con respeto a quienes me han respetado, pero no a los que se han hecho, digamos, eco de la falsa historia del Uruguay, para denigrarme, para insultarme, para decir absolutamente todo lo que se dijo en la campaña que el gobierno montó cuando mi venida al Uruguay en el 2015, precisamente para intentar justificar mi procesamiento. Tenían mucho miedo de tu presencia acá, porque vos desde su propia historia ibas a desmentir mucho de los mitos que ellos habían creado. Bueno, sí. Hoy se cumplen 236 años del nacimiento de quien para mí es el más grande héroe uruguayo, no oriental, que es Artigas. Estoy hablando de Fructuoso Rivera. Nació un 27 de octubre de 84. Fructuoso Rivera debe ser de las personas más denostadas falsamente en este país, ¿no es así? Bueno, el Uruguay es un país lleno de injusticias repetidas, en la cual se idolatran muchas veces a dioses falsos y se apagan las llamas que prendieron aquellos que sí dieron hasta la vida por nuestro país, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Tristemente, en los últimos 15 o 20 años esa historia se profundizó, esa historia de falsedad. Y vos fuiste de las gran víctimas, todos nos criamos en este país, cuando nos hablaban de un traidor, todos decimos sos el Amodio Pérez de esta. Sí. Ese fue el mito que, cuando llegaste vos y empezaste a derrumbar ese mito, y todo aquello que miramos la historia por debajo de la superficie, buscamos potenciar tu accionar. Porque a la larga eso fue lo que yo busqué al comienzo, por un amigo común que fue José Ripoll, que fue el que me acercó a vos, no sé si estuvo en tu primer libro, junto con Alvarito Alfonso, sí, ¿no? Federico Leitch, bueno, todos esos. La idea era ayudarte a que vos tuvieras tu voz, tu verdad o no, pero que fuera tu voz y fuera escuchada tu voz, porque a mí, cuando viene Amodio Pérez, y me entero que viene Amodio Pérez, ¿cuál es la pregunta que me dice como cualquier uruguayo que le importa un poco la historia? ¿Por qué viene Amodio Pérez? ¿A qué viene el Uruguay? Después de 40 años, vendrá a defender su historia. La leyenda negra que la armaron la va a querer desmontar. Y te escuché a vos y empecé a ligar con muchos otros temas que uno va estudiando en la historia y vi la concordancia de tu discurso con todo lo demás, ¿no? Yo creo que es una cuestión, para mí fue una cuestión de patriotismo histórico apoyarte. Más allá del afecto que hemos generado después y esa amistad que hablamos antes, ¿no es así? Es decir, el Amodio Pérez personaje histórico, ¿no? Apoyar todo eso que vos le planteaste, y especialmente el mensaje que le estás dando a los más jóvenes, de no apegarse a las mentiras, porque es triste cuando al joven se lo engaña, cuando al joven uruguayo se le está dejando como peludo de regalo un país dividido, destrozado, una deuda externa que gurises que ni siquiera han nacido van a terminar pagando ya por el 2050, 2060, un país que tendría que ser un paraíso para todos y que tiene más de la mitad de los niños viviendo en pobreza. Alguien tiene que tener la culpa de todo eso. Y esto no es que un día bajó Satanás al Uruguay y dijo, bueno, que venga todo lo malo para el país. Esto es un largo proceso histórico. No sé si coincidís conmigo. Sí, por supuesto. Y ese poder que vos decís, esa comunidad, ese matrimonio perverso entre poder político y esta rosca publicitaria, se presta para eso. Ahora, a mí lo que me extraña es que cuando yo mandé las cartas allá por el 2013,
la cantidad de gente que opinó sobre las cartas sobre mí, Marcelo Pereira en La Diaria, Blissen en Brecha, Fasano, Grilla en Caras y Caretas. Aquel debate que tuviste con Fasano. Bueno, sí, pero eso fue posterior. Todo el mundo opinaba, pero yo no estaba aquí. Sí. Cuando yo he venido aquí, todo el mundo le ha sacado el culo a la jeringa. Yo he desafiado a discutir a los que me han negado, los que me han llamado traidor, a discutir públicamente sobre hechos, sobre lo sucedido, y nadie ha agarrado viaje. Mi vecino Mauricio Rosenkos, que vos me pediste públicamente, yo fui, hablé con él, somos vecinos ahí en Malvin, nos vemos casi todos los días, te denostó abiertas veces, digo, pero está todo bien, no te vine a preguntar, Mauricio, lo que vos pensás de Amodio, te vine a plantear la posibilidad de hacer un debate con Amodio. No, jamás. Claro, bueno. Es difícil de entender, más si él se creía tan dueño de la verdad. Exactamente, si es tan fácil demostrar que Amodio Pérez ha mentido y que Amodio Pérez ha traicionado, pues que vengan y lo demuestren. Yo estoy aquí. Sí, yo estoy aquí. Como un puercoespina. Exactamente. Mauricio cuando exactamente. Eso llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Me da la impresión como que es muy fácil hablar cuando el discrepante no está. Y yo, por ejemplo, reconozco que puedo estar influido por mi situación personal, pero la campaña de prensa que se inició al día siguiente de mi llegada, en la cual participaron absolutamente todos los medios de prensa, pero muy especialmente un programa que está muy, muy bien conceptuado, y por un periodista que también está muy bien conceptuado, que es Emiliano Cotelo, con su programa En Perspectiva. Lo que hizo En Perspectiva es vergonzoso. En Perspectiva llamó a 14 personajes, y me quedo corto, estoy seguro que me quedo corto, llamó 14 personajes que dijeron absolutamente todo de mí. Tengo aquí la lista, mira: Esteban Valenti, Teresa Herrera, Pepi González, Gabriel Mazarovich, María Elena Laurnaga, Juan Gavito, Ovenir Sartú, Rafael Mandresi, Martín Couto, Fernando Escrinia, Fernando Butazzoni, Carlos Ramel, Antonio Mercader y Álvarez Petraglia. Todos me llamaron traidor. Ninguno de ellos me conoció personalmente, jamás. Bueno, ahí tenés la fuerza del adoctrinamiento. Incluso los que dentro de estos nombres trataron de defenderme desde el punto de vista jurídico, ninguno puso en duda que yo hubiera traicionado. Ahí tenés la fuerza del adoctrinamiento, porque ahí tenés varias de las sociedades luminarias mentales del Uruguay. Bueno, ¿no? sí. Einstein decía, el tamaño del universo de un ser humano tiene que ver con su conocimiento. Cuanto más ignorante, más pequeño, cuanto más grande es el universo. ¿Vos sabés que es triste saber que esas personas te ponían el mote de culpable antes de darte la opción de defenderte, ¿no? Pero Teresa Herrera, Martín Couto y María Elena Laurnaga dijeron, palabras textuales, que yo era un violador de mujeres. Y que por lo tanto, están los audios. Gabriel Mazarovich, que me he cruzado con él muchas veces aquí en el estudio de la 30, y le dije, vos y yo tenemos que hablar, y hasta el día de hoy no hemos podido por distintas razones. Más que él es camarada, ¿no es tu Pamaro, no? No, es camarada. Por eso. Él dijo... Debería uno pensar que tendría que haberte dado el derecho a la duda, por lo menos. No, él dijo que a él lo torturaron miembros de la OCOA que yo había entrenado. Eso es... Y no sabía que vos eras un experto en tortura. Sí, por lo visto... En las linotipias por lo visto aprendí a torturar con Mitrione. Con Dan Mitrione. Eso de Dan Mitrione, te me gustaría preguntar si vos, no es que considere que tu palabra en esto sea santo o no, ¿para vos Dan Mitrione era culpable realmente de lo que se le inculcaba? O digo, lo que se yo no lo sé. ¿Informó? Yo no lo sé. El ¿En MLN... Uruguay enseñar tortura realmente? El MLN dijo que Mitrione era un... A partir de las declaraciones de Evia. Sí, pero lo dijo tiempo después, una vez que Mitrione estaba muerto. Nunca justificó el secuestro. Ni el asesinato. No, nunca justificó el secuestro como instructor de torturas.
El MLN lo secuestró porque creyó que era un integrante de la CIA. En realidad lo secuestró pura y simplemente porque era un funcionario norteamericano. Luego, para contrarrestar el efecto político negativo del asesinato de Mitrione, tuvo que decir que era un instructor en torturas. Álvaro Díez de Medina, que ha hecho un estudio en Mapa de un engaño de la trayectoria de Mitrione, dice que en ningún lado, primero que Mitrione no era miembro de la CIA, que fue funcionario del FBI, que se dedicaba a funciones más administrativas que técnicas, y que jamás en todas las versiones que se han dado de la participación suya en Costa Rica, en Brasil y todo demás, es falsa. Incluso que en la historia del Partido Comunista Brasileño se hace mención a un funcionario norteamericano que no es Mitrione, es otro, al cual se le adjudican todas las condiciones que el MLN y el resto de la izquierda le ha adjudicado a Mitrione. Padre de 11 hijos, ¿eh? Sí, hay una foto que hace poco mostraron de 2 hijos que lo esperaban en el aeropuerto de Carrasco al cuerpo de él, 2 niños que impactaba. Lo que pasa es que el Uruguay es un caso muy particular. La historia la escribieron los derrotados y no los vencedores. Precisamente porque pienso yo que los vencedores tenían cola de paja. Y entonces prefirieron guardar silencio, llegar a acuerdos, llegar a pactos de silencio para tapar sus propias culpas, ¿no? Hoy, ayer por la noche, la Junta Departamental de Soriano, esto debe ser noticia para vos, no sé si tenemos que ir al corte. Terminamos. La Junta Departamental de Soriano votó que una parte de la hermosa Rambla de Mercedes se llame Pascasio Báez. 23 votos en 29, habría que saber los otros 6 por qué no votaron eso, ¿no? Ese crimen que yo lo defino como el crimen más abyecto, más oprobioso, más terrible en la historia de tantos y tantos crímenes políticos que hubo en Uruguay desde 1830 para acá, ¿no es así? El de ese humilde peón de 46 años, padre de 4 hijos, que había salido a buscar un caballo en Pan de Azúcar y se topó con alguien saliendo de una tatucera y lo mataron luego con una inyección de pentotal. ¿Cuándo vos te enteraste de ese crimen? ¿Eso fue al poco tiempo que sucedió? ¿Cómo? No, habrá sido una hecatombe dentro del MLN la noticia de ese crimen, ¿no? ¿Quién decidió ese crimen? El ejecutivo del MLN. ¿Que lo integraban quién en ese entonces? Porque era un ejecutivo cambiante, ¿no? No, era el ejecutivo que tomó las riendas después de la caída de Almería, que lo formaban Rosenkopf, tu vecino, Henry Engler, Adolfo Bassen Alanís, y Donato Marrero. ¿Piris Buden estaba en ese ejecutivo? Piris Buden era el responsable del contacto con el interior. ¿Ellos fueron a larga lo que decidieron entonces la muerte de...? No, Piris Buden ya no estaba en el ejecutivo. Pero los otros 4 que vos citaste fueron los que decidieron la muerte. Exactamente, sí, lo ha declarado tu amigo Rosenkopf, que lo publicó en el libro de Ñato, no recuerdo el nombre ahora de la autora. Del libro del Ñato, Fernando Huidobro sin rencor o algo así. Ahí están publicadas las declaraciones de... ¿Vos cuando te enteraste de ese crimen? Estando preso, que era un momento de quiebre para cuando lo encontraron, cuando encontraron el cuerpo. Los 6-7 meses. El cuerpo, nada más. O sea, en el año 72. ¿Sentiste que era un momento de quiebre para el MLN? No, el MLN ya estaba quebrado. El MLN ya estaba roto. El MLN se rompió mucho antes. De lo cual muchos periodistas hablan, sin referirse a la historia porque no la conocen. Yo muchas veces he ido a programas y realmente me ha dado vergüenza porque ver cómo se emite opinión sin conocer absolutamente nada de lo pasado. Lo único que se conoce es lo que se ha dicho por parte del MLN. Te pongo un ejemplo. Antonio Mercader, lamentablemente fallecido, en ese programa de
de Cotelo, en Perspectiva, dijo que decir yo, en el libro Palabra de Amodio, que yo no había entregado la cárcel del pueblo, sino que había sido Bárcena Alanís. Cuando Bárcena Alanís estaba muerto y no podía defenderse, era una falta de respeto de mi parte. Antes que yo no había entregado la cárcel del pueblo, lo había dicho Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, en su libro sobre Agonía de una democracia. Para mí el mejor libro que se escribió sobre... Lo había dicho Julio Marenales, dirigente del MLN, el que me condenó a muerte por la entrega de la cárcel del pueblo, y en la entrevista que Gabriel Pereira me hizo en Madrid en el 2013, en julio del 2013, también el mismo Gabriel Pereira ya había dicho que yo no había entregado la cárcel del pueblo. Pues este señor Antonio Mercader dijo, muy suelto del cuerpo en ese programa, que era una falta de respeto por mi parte. O sea, el desconocimiento que este señor tenía sobre la historia reciente era nulo. Y fue ministro de Cultura, ¿no? Ya ves. Y encima blanco, porque vos decís, bueno, era parte interesada. Muy llamativo. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Bueno, Neri, si los periodistas, formadores de opinión, pueden ser utilizados por el poder político y poder económico, precisamente pueden crear, aparte de, vamos a dejar mi situación personal de lado, que es un caso especial, pero en casos recientes, por ejemplo, todo el silencio, todo el vacío y a veces hasta la mofa que se hace de una figura como Gustavo Salles, por ejemplo, no puede servir para que después su constante archivo de sus denuncias sea considerado como lógico, como válido. ¿Cómo vamos a considerar las denuncias de un abogado que prácticamente lo hacemos aparecer como un histrión? Sí, lo de Gustavo Salles es un síntoma, dentro de otros, tal vez el más llamativo por la misma personalidad de Gustavo, ¿no es así? Yo a Gustavo justamente lo conocí acá en la 30, él tenía su estudio un poquito más para allá, enfrente también a Plaza Independencia. Teníamos una amiga en común, la escribana Cotelo, también de apellido, que era hermana de la psicóloga Viviana Cotelo, compañera mía de estudio, y un día me dijo, dice, mirá, tengo un amigo que un personaje muy especial, un abogado, ¿te gustaría entrevistarlo? Yo no sé ni quién era, y así arrancamos con la amistad con Gustavo a comienzos del 2000. Gustavo, Enrique Viana, Pablo López Gamio, Diego Durán, y sé que soy injusto con varios más, son abogados o gente del hombre del derecho que se animaron a denunciar las cosas más terribles que sucedían en los gobiernos de Frente Amplio, que sucedieron muchas cosas terribles. Había dos tipos de estafas. Una estafa, llamémosle, ideológica, que los dirigentes del Frente le hicieron a su propio pueblo. Cuando digo al pueblo, digo al pueblo frente amplista. Yo a veces no solo a los que, no, yo pienso que no solo a los que lo votaron. Sí, al pueblo todo, pero al pueblo frente amplista especialmente. Porque las consecuencias las están pagando todos. Porque hay que decirlo, la verdad, cuando el Frente gana, el 31 de octubre del año 2004, hasta con mayorías especiales, ganó, hay que recordarlo sin necesidad de una segunda vuelta, fue la última gran ilusión política que tuvo el pueblo uruguayo, porque se creía que se venía una especie de administración política basada en la moralidad, en la capacidad, casi todos eran profesionales universitarios, grado 5, grado 4, bueno, uno creía que venía, y además una crítica que los frente amplistas hacían de los gobiernos de los blancos y los colorados, que no digo en el 100% de los casos, pero en el 90% de los casos tenía su razón de ser, y no era una crítica destructiva, era una crítica planteando también alternativas. Bueno, cuando asume, encima un médico
debería ser la primera vez, y científico, en la primera en la historia de Uruguay que un científico asumía prácticamente la primera magistratura. Estaba todo dado para cómo mirabas el mapa sudamericano, y eran todos regímenes amigos con el Frente Amplio. Hasta Paraguay, con aquel monje cura, Lugo, que después se embarazó a casi todas las paraguayas, lo tuvieron que echar al tipo cuando estaba. Pero hasta Paraguay tenía un sistema, un gobierno filosóficamente amigo del Frente. Estaba todo dado para grandes gobiernos, y sin embargo lo primero que perdió del pueblo fue la ilusión, ¿no es así? Después perdieron el apego a sus políticas y sus postulados, especialmente históricos, y después se aferraron a la mentira, a la mitomanía, que es la peor de las mentiras, porque la mitomanía es cuando ellos mismos terminan creyendo sus propias mentiras, y en la estafa lisa y llana, la estafa, como te dije ahora, histórica, con su propia gente, porque no defendieron un solo de los postulados del Frente. Fueron los que más extranjerizaron las tierras, fueron los que más se abrieron, se bajaron los pantalones con los organismos financieros internacionales, llegaron hasta bancarizar obligatoriamente al pueblo uruguayo. Nos metieron la marihuana a los jóvenes, liquidaron la educación, prefirieron el adoctrinamiento, o sea, le tuvieron miedo al pensamiento libre. Que uno diría que para alguien de izquierda lo primero que tenés que plantear a los gurises, era uno de los preceptos. Exacto, la rebeldía, ¿no es así? Juvenil. Liquidaron todo eso. Y le dieron un poder extremo a los sindicatos, y transformaron los sindicatos del Frente Amplio como dos alas de un mismo pájaro, con lo cual yo siempre dije que los gobiernos del Frente Amplio, especialmente los últimos dos, en realidad eran gobiernos tripartitos. Tenían una mesa con tres patas: la mesa política, que era el Frente, la mesa sindical, el PIT-CNT, y la mesa económica, que tenía un gerente uruguayo acá, que era Astori, obviamente, pero obviamente mandaban los organismos financieros internacionales, y quedó demostrado luego con la vergonzosa bancarización obligatoria, ¿no es así? Bueno, el Frente traicionó todo, y después vino la estafa económica y social, por supuesto. Yo valoro la estafa económica que padeció el pueblo uruguayo en los 15 años que gobernó el Frente, en unos 30.000 millones de dólares. Sé que es una cifra impresionante, mucha gente dice, pero ¿cómo 30.000 millones de dólares? Sí, bueno, es dinero que el pueblo uruguayo pagó a través del Estado, que en nada lo benefició y que jamás lo va a recuperar. En eso yo sumo la deuda externa, que pasamos de 19.000 millones, deuda más intereses, porque vos tenés que pagar los intereses también, ¿no es así? De 19.000 a 62.000 millones de dólares. La pregunta que yo me hago es cómo en la mayor de las bonanzas económicas pudimos asumir tanta deuda. Hoy tenemos vencimiento de deuda hasta el año 2054. Hay gurises que ni siquiera han nacido, Amodio, que van a terminar pagando lo que estos irresponsables generaron. Bueno, tenemos el déficit fiscal, no hubo un solo año que no tuviera déficit fiscal. ¿Cómo se va a pagar esa deuda si el Uruguay al mismo tiempo destruyó su tejido productivo? Sí, claro, pero déjame terminar para que la gente entienda a dónde yo llego a esa cifra de 30.000 millones, con muchos dirán cuando termine que es más. El déficit fiscal sumado de los 15 años del Frente, porque no hubo un solo año que no hubiera déficit fiscal, en el presupuesto del Estado, sumó más de 20.000 millones de dólares. Entonces tenés ahí nomás, entre deuda asumida y déficit fiscal, ya ahí tenés más de 50.000 millones de dólares. Después toda la joda de la gasificadora, de Pluna, de ANCAP, de ACE, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay área que vos no rasque en el Estado, que no salte puco no lo ha podrido. Estas auditorías que presentó el gobierno, estas 12, yo pienso que es un calentamiento nada más. No un precalentamiento, como dicen algunos periodistas muy mal dichos, porque precalentamiento no existe, es calentamiento liso y llano. Es un calentamiento, sí, previo a lo que yo espero que el gobierno vaya a mostrar, porque está todo bien, estas 12 organismos del Estado que se hicieron, porque son organismos de quinto nivel en el presupuesto. Yo quiero ver auditorías en ACE, yo quiero ver auditorías en el MIDES, yo quiero ver auditorías en el Ministerio de Transporte y históricamente el gran recaudador que tiene, ¿no? Las cajas de los gobiernos. Yo quiero ver auditoría en el Ministerio de Salud Pública, yo quiero ver auditoría en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo quiero ver auditorías en ANCAP, en la regasificadora. Yo estoy seguro que va a ser miles y miles de millones de dólares lo que va a saltar ahí de joda. Y vos decís, y con todo lo que ha pasado, ¿quién está preso? ¿Quién está procesado? Nadie. El único que estuvo preso fue aquel que ni siquiera era del gobierno, era de la intendencia, Bengoa, el contador famoso aquel de los casinos, que todo el mundo sabe que fue la cabeza de Turco, que no era el gran responsable, el responsable era Mariano Arana y María Julia Muñoz. Y justamente qué casualidad que el fiscal que llevaba todas las bases de su futuro procesamiento llegó 5 minutos tarde a la justicia con el pendrive, y la justicia no le dio un mínimo de tolerancia. Hasta los partidos de fútbol te dan 6-7 minutos de tolerancia. La justicia no le dio a este fiscal para que presentara más de 100 y pico de pruebas que tenía contra Mariano Arana y María Julia Muñoz con el tema de los casinos. Es decir, el pueblo sabe claramente que lo más injusto en este país es la justicia, especialmente si es del lado de los izquierdos humanos.
Desde ese lado sí se respeta mucho y poco nada se hace. Ahora, yo creo que hay que traerlo para el lado de los derechos humanos, porque derechos humanos para todos. Y la justicia debería ser para todos, especialmente para los políticos que nos han estafado abiertamente, ¿no? Pero si el propio fiscal ha dicho que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, si los pobres van presos porque las leyes las hacen los ricos, yo creo que está... Sí, hay casos de gente que ha ido pobre por robar una gallina, que ha ido presa por robar una gallina. Exactamente, y tenemos el caso de Balcedo, por ejemplo, que el mismo fiscal que dijo eso lo libera. No solo lo libera, que le blanqueó 2 millones y pico de dólares, porque se los devolvió limpios, blanqueados. Bueno, hablando de blanqueo, el blanqueo de los peiranos en el mismo Parlamento, ¿te acordás? Para que no tuviera ningún historial criminal y en Paraguay no pidieran su procesamiento. Y los beneficios. Lo votaron senadores de todos los partidos ese blanqueo. Las condonaciones de deuda de los amigos. No, vivimos en un país robado. Sí, francamente vivimos en un país robado. Y lamentablemente, en esto sí me saco el sombrero. Algunos periodistas fueron los que con mucha valentía llevaron adelante esas denuncias, ¿no? La oposición de aquel entonces, hoy gobierno, fue muy blandita a la hora de tomar esas denuncias, ¿no? Muy blandita. Y yo creo que hoy, tal vez por una cuestión hasta de supervivencia, tomando en cuenta todos los problemas que está teniendo hoy por el Uruguay, hoy le está poniendo algo de calor al tema de estas denuncias, pero uno ve que no es un calor que les dé mucha gracia asumir, No, yo creo que no. Yo creo que aquello que hoy yo por vos y mañana vos por mí, exactamente, yo creo que eso horizontalmente en la política uruguaya. No, o cambiamos paz social por silencio, para que no nos hagan la guerra, para que no nos cuestionen con manifestaciones y... Sí, yo soy un empresario independiente, nunca aceptaría ser empleado de nadie. Me gusta comprar mis espacios y hacer la producción en el medio que yo sé que me va a respetar eso, porque eso es fundamental a mi gusto y antojo, pero sé que la mayoría no es así, son empleados y claro, y el poder del patrón. Claro, pero vos no vivís fundamentalmente del periodismo. Sí, eso es verdad, pero genera una marca a través del periodismo. Claro, que pero incide también. Pero no todos los periodistas pueden presumir de eso. Bueno, a eso iba. Entonces ahí uno entiende por qué está frente a Mujica o a Tabaré Vázquez o a Astori, y hay preguntas que se caen de madura y nunca surgen de la voz de los periodistas. ¿No? Nunca surgen. Es increíble estar con Tabaré Vázquez y no preguntarle qué piensa de los beneficios que tuvo su hijo mientras él fue presidente de la República. Y no hay un periodista. Algo que vos decís, se cae de maduro, ¿no? Hasta lo dijo, ¿te acordás? Un ex ministro de Relaciones, un ex canciller mexicano, Castaneda, dijo eso en la televisión. Un mexicano llegó a decir eso. Y los periodistas que están frente a él es incapaz de decir, doctor Vázquez, que usted no tuvo nada que ver con esto, el negocio de su hijo con Venezuela, ¿y el muerto que apareció allá en Punta del Este. Y cómo, en el caso de los tribunales de honor, cómo se ha tratado de dejarlo aparte, de su responsabilidad, exactamente. Claro, fue él de los exactamente, y se agita el personaje Manini Río, como si fuera el único que pudo haber incumplido su obligación cuando hay otros en la misma situación y no se menciona. Yo vi ayer Mario Vergara, ex pope de la economía uruguaya, ¿no? Fue ministro, fue presidente del Banco Central, hablando contra los recortes que va a ser el presupuesto del Estado. No hubo un solo periodista que diga, pero doctor Vergara, o economista, o sea, carajo, ese tipo contador, pero usted, estos males de hoy, son ¿de dónde viene? Las tempestades que usted largaron hace unos años atrás. ¿Por qué se tienen que hacer estos recortes más allá de la peste china? Por los despilfarros que ustedes hicieron, por la joda que ustedes hicieron en el manejo del Estado. Pero ningún periodista era capaz de decirle eso. ¿Y por qué Vergara nació ayer? Lo que pasa es que el Uruguay ha basado, lamentablemente, el mantenimiento, una vez que terminan las guerras, basó el mantenimiento de una justicia social, entre comillas, la basó sobre la contracción de deuda. La financió con deuda. Sí. Y eso sabemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Se han mantenido
conquistas sociales que para el Uruguay son impagables. Sí, el ingeniero Juan Lluveras, querido amigo, que debe ser de los hombres que más saben de número del Estado, según él, entre todo tipo de deuda que implica el Estado, no bajamos los 100.000 millones de dólares, lo cual sería una cosa impresionante, ¿no? No, estamos hablando de más de 4.000 dólares. El Uruguay existe porque todavía los organismos internacionales lo financian, pero el Uruguay por sí solo es inviable. Sí. Puedo decir que tenemos que mirar el ejemplo de Argentina y aquello de que si las barbas del vecino ves arder. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en el panorama político internacional es bueno mantener figuras y países como ejemplos, porque seguimos las directivas de esos organismos internacionales, que son los que dicen si sos bueno o si sos malo, según lo sigas más o menos. Entonces, esa es la situación. Según tu experiencia, ¿qué le espera al Uruguay en los próximos años? No digo económicamente, políticamente. ¿Vos creés que la coalición multicolor se va a asentar y tenemos una era de coalición multicolor, o el Frente Amplio está ahí golpeando las puertas del poder para el 2024? No, yo creo que mientras los organismos internacionales necesiten mantener la bandera o mantener apoyos en la ONU, porque el voto de Uruguay pesa, la prueba está que Uruguay siempre ha votado en los organismos internacionales de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, y últimamente de Estados Unidos y de Israel. Vemos el peso político que tienen las intervenciones de los embajadores norteamericanos e israelíes en hechos que han pasado relativamente hace muy poco tiempo. Entonces, ¿por qué le ha dado la preponderancia internacional a un personaje tan nefasto como José Mujica? Porque sirve a los intereses de los organismos internacionales. Decir que un guerrillero, un ex guerrillero, ha gobernado el Uruguay, eso demuestra que es posible, que las movilizaciones populares no sirven, que no alcanzan, y precisamente Mujica llegó en ancas de movilizaciones populares que pudimos en su momento haber evitado, y no lo supimos ver porque estábamos inscritos en un panorama internacional que nos supera. Sí, en el gobierno de ese guerrillero que decís vos nos impusieron la bancarización obligatoria. Sí, la extranjerización, sí, bueno, y todo. Se habrá sido servil a los intereses de Rockefeller y Soros, nada más. Y todo lo demás. El tren de los pueblos libres y... Sí. Yo, como padre de 3 gurises, muchas veces me pregunto si esta enorme pelea que doy y que en gran medida, bueno, lo hago por ellos, me pregunto si los estoy beneficiando o los estoy perjudicando, ¿no? Porque el Uruguay que nos han legado como peludo de regalo es un Uruguay muy complicado para los gurises, ¿no? Nosotros que obviamente, ya como decía mi querida abuela Angelita, no nos queda mucho ir en el carretel, la tenemos que seguir llevando y seguir regando las semillas que vamos plantando. Pero es una obligación que tenemos. Fíjate vos que nuestros padres, habrá sido tu caso, eran orgullosos de vivir en un pequeño pero gran país, ¿no es así? Los gurises de hoy lo que sienten es que todos se quieren ir del Uruguay. Así no se construye nación, así no se construye patria. Y ese es nuestro fracaso. Cuando no logramos generar en nuestros gurises el amor por la patria, quedarse acá como un gesto patriótico. Ya. Hoy todos los gurises miran para Europa, para irse al extranjero, porque sienten que el Uruguay no protege. Pero eso, el Uruguay es producto de esa situación que se dio en otros países. Nosotros somos un país de aluvión, un país de inmigración. El Uruguay lo construyeron los italianos y los españoles que vinieron aquí huyendo de las guerras en Europa. Sí, a mí me queda una imagen de mi hijo, fanático como todo gurí adolescente, en este caso el de Peñarol. Cada vez que va a jugar Peñarol se sienta conmigo y dice: dale, papá, vení, hoy sí vamos a ganar por goleada, vas a ver lo que juega este y este. Y digo: pero Nico, me vas a ver, a los 10 minutos está caliente. Dicho y hecho, a los 10 minutos la puteada. Bueno, esa es la realidad hoy de nuestros gurises, ¿no? La ilusión les dura menos
soltó un suspiro. Lamentablemente, pero es así. Ahora, ¿no te llama la atención cómo se está formando un oligopolio de formadores de opinión? No, para nada. Es parte de la estrategia. Por eso. Por eso es que yo estoy por fuera de eso. Vos ves los programas llamados periodísticos y se repiten. Se repiten los mismos, sí. Y además con una falta de nivel que es vergonzosa, ¿no? Total, vergonzosa. Ya no cultura, ya cultura es pedirle milagro. No tiene ni siquiera educación. Pero bueno, son los que sirven al sistema. Y nosotros, por eso, como te decía, la gran razón por la cual nosotros somos censurados es esa. No nos prestamos, ni nos vamos a prestar jamás a estar en esa rosca, porque no nos parece correcto. Más allá que si tuviéramos, tendríamos enormes beneficios económicos, como muchas veces nos dijeron, pero son mis ideales y la verdad que me encanta acostarme de noche y dormir más que tranquilo siendo fiel a mis ideales, ¿no? Muy bien, Neri Pinato, será hasta cuando quieras. Bueno, si bien mucha gente dijo que fui yo que te entrevisté a vos, pero bueno, tiene que ver con la importancia de los personajes. La idea ha sido mía volver acá a este lugar de tanta importancia en mi vida periodística. Sí, lo bueno, o sea, tenemos que romper además los moldes del entrevistado y el entrevistador. Eso, y te digo que acá acartona la relación. Sí, sin duda, más con el estilo nuestro, ¿no? Acá en este edificio vi un gran informativista que tuvo toda la vida Radio Carve, que es don Emip Suárez Silvera, acá en el edificio del Palacio Salvo. ¿Sigue viviendo aquí? Sí, bueno, tengo entendido que sí, hace un tiempo que no sé de su vida, pero creo que sí. Muy bien. Bueno, señores, hasta el próximo martes. Pasaron multitudes embanderadas y hubieron balazos, fiestas, desfiles, murgas.